El día que llegué a prisión aprendí dos cosas muy rápido. Que el silencio pesa más que los barrotes. Que, si no te alineas con alguien, el sitio te come vivo. Yo no tenía ni idea de cómo funcionaba nada. Me llamo Iván. Tenía 27 años cuando crucé por primera vez el patio del módulo. Delito: un robo con fuerza que salió mal, mucha torpeza y un abogado de oficio desbordado. Primera condena, primer ingreso. Mis únicas referencias de una cárcel venían de películas malas de madrugada y series que exageran todo. Peleas, facas, grupos, jerarquías invisibles. Pensé que, si pasaba desapercibido, podría ir tirando. Duré exactamente 3 horas con esa teoría. Me asignaron la celda 213. Litera, 2 taquillas de metal, una ventana con barrotes y una mesa atornillada al suelo. Me temblaban un poco las manos mientras el funcionario abría la puerta. Aquí es, López, dijo, usando mi apellido. Comparte con Morales. Ya lo conocerás. ¿Es majo?, pregunté, sin pensar. El funcionario soltó una sonrisa corta. Depende de con quién. No me dio tiempo a preguntar más. Me empujó suavemente hacia adentro, dejó mi bolsa pequeña y cerró la puerta con un sonido que aprendí a odiar y reconocer al mismo tiempo. Clac. La celda estaba vacía. Dejé la bolsa en la litera de abajo, intentando no imaginar quién sería ese Morales. Sonaba a apellido de tío grande, de esos que llenan un espacio sin hablar. Cuando lo conocí, entendí por qué el funcionario había respondido depende de con quién. Volvió del patio a la media hora. Primero oí las llaves, el pasillo, voces, pasos. Luego se abrió la puerta y apareció él. Alto, espalda ancha, pelo negro cortado casi al ras, barba de 2 días bien llevada. Llevaba el uniforme gris con las mangas remangadas, dejando ver unos antebrazos llenos de cicatrices pequeñas, de esas que no sabes si son de trabajos duros o de peleas antiguas. Pero lo que más llamaba la atención no era su cuerpo, sino sus ojos, oscuros, atentos, como si midieran cada cosa antes de reaccionar. Se quedó en el umbral, mirándome. ¿Tú eres el nuevo?, preguntó. Asentí. Iván Morales, dijo él, como había anticipado el funcionario. Pero aquí me llaman Dani. Como quieras. Entró, dejó una toalla sobre su litera, la de arriba, y me observó unos segundos más. Yo intenté parecer más tranquilo de lo que estaba. Primera vez. ¿No?, dijo al rato. Se nota tanto, bromeé, nervioso. Se te ve en la cara que no sabes dónde meterte. Respondió, sin malicia. ¿Qué hiciste? Robo con fuerza, contesté. No adoraba contar mi vida, pero tampoco era un secreto. ¿Con quién andabas?, insistió. Solo, dije. Fue una estupidez. Me pillaron al primer intento. Dani soltó una especie de risa breve. Pues mira, casi mejor, comentó. Aquí los graciosos que ya vienen con currículo suelen dar más problemas. Tú, me señaló con la barbilla. Tú tienes pinta de que has llegado asustado y con ganas de no liarla. Más o menos, admití. Él se encogió de hombros y se subió a la litera de arriba con facilidad acostumbrada. Regla 1, Iván, dijo, asomándose por el borde. Aquí nadie te regala nada, pero tampoco tienes por qué aguantarlo todo. Hizo una pausa. Regla 2. Si alguien te viene con sonrisas demasiado pronto, sospecha. Y regla 3. Sus ojos se clavaron en los míos. No hagas pactos que no entiendas. No sabía entonces lo irónico que sería escuchar aquella frase. No sabía que, pocos días después, yo mismo iba a intentar ofrecerle un pacto que él no iba a aceptar como yo creía. Los primeros días fueron una mezcla de rutina y tensión constante. Desayuno temprano, recuentos, patio, talleres, más recuentos. Yo seguía a Dani como sombra, no porque él me lo pidiera, sino porque había algo en estar cerca suyo que me daba sensación de estar protegido. No era el típico matón.
No iba por ahí marcando terreno. Pero se notaba que la gente lo respetaba. ¿Cuánto llevas aquí? Le pregunté un día en el patio, mientras él se apoyaba en la valla y fumaba. 3 años, respondió. Me quedan 2. ¿Y? Dudé. ¿Es muy duro? Dani soltó el humo despacio. No es un infierno todo el tiempo, dijo. Pero tampoco es un campamento de verano. Es este sitio. Hay días tranquilos y días en los que todo salta por una tontería. Lo miré. ¿Y tú cómo haces para estar tan tranquilo? En lugar de reírse, se quedó pensando. No creas, confesó. Yo también tengo mis noches. Pero aquí, si entras en todas, te quemas. Así que selecciono las batallas, ¿sabes? Asentí, aunque no estaba seguro de entender cómo se hacía eso. Lo que sí entendía era que, cuando alguien se le acercaba con mala cara, bastaba con que Dani levantara un poco la vista para que la cosa se rebajara. No era magia. Era una mezcla de reputación, equilibrio y una calma que imponía más que un grito. Por eso, cuando la cosa se complicó, yo no supe reaccionar. Y por eso él me salvó la vida. Literalmente. Fue una tarde en el patio, una de esas en las que el aire parece más denso por algún motivo. Desde por la mañana había notado algo raro. Miradas cruzadas, grupos separados, susurros. Dani estaba más callado de lo normal. ¿Pasa algo? Le pregunté. Nada que te deba preocupar, chaval, respondió. Tú haz tu ruta. No te metas donde no te llaman. No insistí. Aún no sabía que nada que te deba preocupar quería decir algo se está cociendo, pero mejor que no lo veas de cerca. A última hora de la tarde, decidí ir solo a la esquina del patio donde estaba la sala de máquinas, un par de aparatos viejos para hacer algo de ejercicio. Dani estaba hablando con otro interno, así que pensé que no pasaba nada. Me equivoqué. Mientras hacía como que levantaba una barra sin mucho peso, se me acercaron 3. Los había visto de lejos, siempre juntos. Tatuajes, miradas duras, esa forma de caminar que dice no me busques. Uno de ellos, el más alto, se me plantó delante. Tú eres el nuevo de Morales, ¿no? Preguntó. Tragué saliva. Compartimos celda. Sí. Qué suerte, dijo, con una media sonrisa que no llegaba a los ojos. Tener padrino aquí te ahorra muchos disgustos. Los otros 2 se colocaron a los lados, como cerrando un triángulo. Mira, chaval, continuó el alto. Aquí la cosa funciona simple. Si tu compañero tiene asuntos con alguien, tú te mantienes al margen. No hablas. No miras. No opinas. ¿Lo pillas? No sé de qué hablas, respondí, sincero. Y era verdad. Pero a ellos eso les daba igual. Pues eso te pone en un problema, añadió otro, más bajo pero con una mirada torva. Porque si no sabes de qué hablamos, puedes meter la pata sin querer. Dieron un paso más cerca. Noté el corazón en la garganta. Miré alrededor. El patio seguía lleno de gente, pero nadie miraba hacia allí. O, si lo hacían, giraban la cabeza rápido. Esas cosas que se aprenden. Donde huele a lío, mejor ni pasar. Yo no me meto en nada, intenté. De verdad. Vengo. Cumplo y me voy. El alto chasqueó la lengua. Ese es el problema de los que no se meten en nada, dijo. Que luego son los que más la lían sin querer. Alargó la mano y me agarró de la camiseta, acercándome. Mi cuerpo se tensó por puro reflejo. Suéltame, dije, con un hilillo de voz. Los 3 se rieron. ¿Y si no? Preguntó el alto. No recuerdo exactamente cómo se dio la secuencia. Solo sé que en un momento estaba pegado a la pared, con la espalda contra el hormigón, ellos 3 cerca, uno hablándome al oído, otro bloqueándome la salida, el alto apretando mi camiseta a la altura del pecho. Mi mente iba a 1000. Escenas de pelea, golpes, caer al suelo, no poder levantarme, que todo lo que había oído sobre lo que podía pasar en una cárcel se hiciera real.
Nadie intervenía. Hasta que oí su voz. No fue un grito. Fue un seco, firme, como un freno de mano. Los tres se giraron. Danny estaba a unos metros, de pie, con las manos en los bolsillos del pantalón. No venía corriendo. No venía agitando los brazos. Venía caminando normal, pero con la mirada más fría de lo que le había visto nunca. Te estábamos enseñando las normas al nuevo. Morales, dijo el alto. Nada grave. Yo os enseño otra, respondió Danny, acercándose un paso más. Si tenéis un problema conmigo, habláis conmigo. No con el chaval. El bajo resopló. No lo toques, dices, escupió. Pero tú te metes en cosas que no son tuyas. Y luego el resto no podemos decir ni mu. ¿Qué pasa? ¿El nuevo también viene en el pack? Danny ya estaba a menos de 1 metro. Su cara seguía tranquila, pero sus ojos habían cambiado. Te lo voy a repetir despacio, dijo, mirándolo fijo. Con él no. ¿Queda claro? Hubo un segundo de tensión en el que juraría que hasta el aire dejó de moverse. Yo estaba clavado, sin saber qué hacer. El alto aflojó un poco mi camiseta, pero no me soltó del todo. Igual se te ha olvidado que aquí los favores se pagan, murmuró. Y tú tienes varios pendientes. Yo pago lo que debo, respondió Danny. Pero no pago con gente que no ha elegido estar en la partida. Hicieron falta 2 funcionarios acercándose, alertados por no sé quién, para que el momento se rompiera del todo. Se acabó el patio, gritó uno. Dentro todos. Los 3 me soltaron como si de repente no fueran ellos los que me tenían arrinconado. Se alejaron, hablando en voz baja. Yo me quedé un segundo pegado a la pared, con las piernas temblando. Danny se acercó. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí, aunque no escuché ni mi propia voz. Luego hablamos, añadió, antes de que los funcionarios nos empujaran a todos hacia adentro. Esa noche, ya en la celda, el tema siguió. Yo no sabía cómo agradecerle que hubiera aparecido en el momento exacto. No tenía claro hasta dónde iban a llegar aquellos 3, pero estaba seguro de que no iba a hacer nada bueno. Danny, sin embargo, se comportaba como si hubiese sido un malentendido más. Se tiró a su litera y se puso a leer un libro viejo, como tantas otras noches. Yo no podía parar de darle vueltas. Gracias, solté al fin, sentado en la cama de abajo. De verdad. Si no llegas a venir. Ya, respondió él, sin apartar la vista de la página. Mejor no seguir esa frase. Guardé silencio un segundo. ¿Tú? ¿Estás bien?, pregunté. Se encogió de hombros. He tenido días peores. Han dicho que tenías favores pendientes, me atreví a decir. ¿Por eso han venido a por mí? Cerró el libro. Se asomó por el borde de la litera. Iván, dijo. Lo importante no es que deudas tenga yo. Lo importante es que tú no tienes por qué pagarlas. Y hoy, si no aparezco, acabas metido en un lío que no te corresponde. Me miró un momento, evaluando algo. Mira, añadió. Aquí dentro todo funciona con intercambios. Comida, cigarrillos, favores. Pero también hay líneas. Yo tengo las mías. Y una de ellas es esa. No usar a los que están conmigo como moneda. ¿Te queda claro? Asentí, con un nudo en la garganta. De todas formas, te debo la vida, dije, en un arranque. Lo sé. No sé cómo agradecerte. No me debes la vida, me cortó. He hecho lo que tenía que hacer. Punto. Pero yo no podía aceptarlo así de fácil. Me quedé mirando el techo, inquieto. La idea se me ocurrió de golpe, absurda y sincera al mismo tiempo. Te la voy a pagar, murmuré. ¿El qué?, preguntó, desde arriba. La vida, respondí. De alguna forma, cada día que estemos aquí. Silencio. No hace falta que pagues nada, repitió. Bastante tienes con tus propios líos. No hablo de cigarrillos,
ni de comida, ni de favores, insistí, sin pensar demasiado. Hablo de otra cosa. ¿Qué otra cosa? Tragué saliva. Me sentía ridículo y, a la vez, más sincero de lo que había sido en mucho tiempo. Un beso, solté. En la boca. Antes de dormir. Cada día. Mientras dure esta condena. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que se había desmayado en la litera. ¿Estás de coña? Preguntó al fin. No, respondí, serio. Es lo único que puedo darte que no sea un objeto. Juro que, no sé, no tengo mucho, pero tengo esto. Y te lo quiero dar. Me incorporé y me senté al borde de mi cama, mirando hacia arriba. Dani se asomó, con una expresión que no le había visto nunca. Mezcla de desconcierto, incredulidad y algo más que no supe descifrar. Iván, estamos en una cárcel, dijo, bajando la voz. ¿Sabes lo que estás diciendo? Lo sé, repliqué. Y también sé que no quiero acostarme hoy sin haberte dado las gracias de verdad. Él mantuvo mi mirada unos segundos más. No te voy a cobrar con eso, dijo, despacio. No soy como ellos. No te voy a poner precio. No es un precio, negué. Es un trato que yo te ofrezco. Si no quieres, lo entiendo. Pero no es por obligación. Es porque, desde que llegué, eres el único que me ha tratado como si aún fuera una persona y no solo un número en un archivo. Y hoy has arriesgado por mí, aunque digas que no. Mi corazón iba a 1000. No solo por el agradecimiento. También porque, muy en el fondo, llevaba días notando cosas que no quería mirar. La forma en que me sentía más tranquilo cuando él estaba cerca, como me quedaba embobado observando cómo se recogía el pelo hacia atrás, el modo en que su voz me calmaba. Ofrecerle un beso cada noche era una mezcla rara de impulso de gratitud y deseo que me daba miedo nombrar. Dani bajó de la litera con un salto. Se quedó de pie, frente a mí. No era una posición intimidante, pero imponía igual. Estaba cerca. Podía oler su jabón barato, el tabaco, algo de colonia que apenas resistía al día. Mírame, dijo. Lo hice. ¿Esto es porque te sientes en deuda o porque te apetece? Preguntó. La pregunta me desarmó. Las dos cosas, admití. Me siento en deuda. Mucho. Pero no lo haría si solo fuera por eso. Se quedó un momento en silencio, estudiando cada gesto de mi cara. Si lo hacemos, dijo, al fin, hay condiciones. Las que quieras, respondí, sin dudar. Primera, no se lo debes a nadie. Si algún día no quieres, se acaba. Sin dramas ni reproches. ¿Entendido? Entendido. Segunda, nadie se entera. No por vergüenza, sino porque aquí dentro les encanta usar todo contra todos. Y esto, inclinó un poco la cabeza hacia mí. Esto no se merece ser arma de nadie. Lo sé, asentí. Tercera, no existe como moneda. No me estás pagando nada con esto. Es algo que compartimos tú y yo. Si un día me enfado, no voy a decir me debes nada. ¿Vale? Vaya, pensé. Qué forma más rara y, a la vez, tan honesta de aceptar. Vale, dije, con la voz más firme. Dani respiró hondo. Pues ven, susurró. Se sentó a mi lado, en la litera de abajo. Estábamos tan cerca que podía notar el calor que desprendía. Mi corazón latía en los oídos. Nunca había hecho algo así. No en ese contexto, no con ese peso, no con alguien como él. Él levantó la mano lentamente y me cogió la barbilla, girando mi cara hacia la suya. Tranquilo, murmuró. No es un examen. Sonreí, nervioso. Y entonces, me besó. No fue un beso agresivo ni desesperado. Fue firme, seguro, con los labios cerrados al principio, como si marcara una frontera clara. Su boca estaba tibia, no olía a alcohol ni a nada raro, solo a él. Yo tardé unos segundos en reaccionar.
Luego cerré los ojos y dejé que ese gesto que había imaginado en mi cabeza aterrizara en la realidad. Sentí algo parecido a una descarga eléctrica que me bajó desde la nuca hasta el estómago. No era solo agradecimiento. Había una ternura inesperada, una delicadeza que no se correspondía con el físico del tipo que acababa de plantarse entre mí y 3 internos peligrosos. Cuando se separó, lo hizo despacio. No se apartó del todo. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, susurré. Nos quedamos unos segundos respirando frente a frente. Entonces, a partir de hoy, dijo, casi en un susurro, si los dos queremos, antes de dormir, nos damos uno. No como deuda, como recordatorio. ¿Recordatorio de qué?, pregunté. Dani sostuvo mi mirada. De que, aunque estemos entre rejas, todavía podemos decidir algo, respondió. Aunque sea esto. Se levantó, se subió de nuevo a la litera de arriba y apagó la luz. Yo me tumbé boca arriba, con el corazón aún acelerado, el sabor de su beso en los labios y una certeza nueva en la mente. Aquella celda ya no era solo una celda. A partir de esa noche, se iba a convertir en el único lugar de la prisión donde, aunque fuera unos segundos cada día, yo iba a sentir que la vida me pertenecía un poco. La rutina cambió sin que nadie más lo notara. Por fuera, todo seguía igual. Desayunos fríos, recuentos, patio, comentarios de los de siempre, clases obligatorias. Dani seguía siendo el tipo respetado al que algunos pedían consejo y otros evitaban contrariar. Yo seguía siendo el nuevo que intentaba no meterse en líos. Pero por dentro, en ese espacio de 2 metros por 3 que compartíamos, todo había adquirido otro color. Las noches empezaron a tener un ritual. Apagábamos la luz, hablábamos un rato en susurros, del taller, de la gente nueva, de cosas que echábamos de menos. Echo de menos conducir, dijo un día. Poner música, carretera, no pensar. Yo echo de menos ir al cine, respondí. Sentarme en la butaca y quedarme a oscuras a ver la vida de otros. Aquí cine tienes, bromeó. Pero es de terror y lo ponen en primera fila. Reímos. Y, justo antes de que el sueño nos venciera, él bajaba un poco la cabeza por el borde de la litera, yo me incorporaba, y nos dábamos ese beso acordado. Al principio, era breve, casi ceremonioso. Con el tiempo, fue cambiando sin que nadie lo decidiera. Se hizo un poco más largo, un poco más cálido. A veces, al separar nuestras bocas, él se quedaba un segundo con la frente pegada a la mía, respirando conmigo. Otras, yo me atrevía a pasarle levemente los dedos por la mejilla, notando la aspereza de su barba. Nunca cruzábamos ciertas barreras. No había prisas, ni manos descontroladas, ni nada que nos hiciera sentir que perdíamos el control. Pero sí había algo que ninguno de los dos nombraba. Un cariño creciendo en un lugar donde se suponía que no debía crecer nada. No todo era dulce, claro. Fuera del pequeño refugio de la celda, la tensión seguía. Los 3 internos que me habían arrinconado aquella tarde empezaron a mirarme de forma distinta. No se acercaban, pero tampoco dejaban de observar. Sabía que, de alguna forma, aquel favor que Dani había hecho por mí, interponerse, le estaba costando algo. Un día, mientras nos duchábamos en el módulo, le pregunté, ¿te has buscado problemas por mi culpa? Dani se estaba secando el pelo. No por tu culpa, respondió. Por mis decisiones. Yo escogí meterme. Y ellos escogieron mosquearse. Así va esto. Pero, dijeron que tenías deudas, insistí. ¿No se van a cobrar alguna movida rara por haberme defendido? Se miró en el espejo empañado. Hay cosas que arrastro de antes de que tú llegaras, Iván, dijo, con calma. No te toca a ti cargar con ellas. Bastante haces ya con aguantarme cada noche. No te aguanto, protesté. Me gusta estar contigo. Me di cuenta tarde de la intensidad con la que lo había dicho. Él también. Sus ojos se encontraron con los míos en el espejo.
A mí también me gusta que estés, admitió, bajando la voz. Más de lo que pensaba que me gustaría compartir celda con nadie. No dijo nada más. Pero esa noche, el beso fue distinto. Más lento. Más consciente. Y por primera vez, al separar nuestras bocas, Dani susurró algo que me dejó sin respiración. Esto, pase lo que pase fuera, no te lo pueden quitar. Me dormí con esas palabras dándome vueltas en la cabeza. No sabía que, muy pronto, eso iba a ponerse a prueba. Porque una cosa es hacer pactos entre dos personas que se cuidan. Y otra cosa es cuando el resto de la cárcel decide que la paz dura demasiado. La primera señal llegó unos días después, durante la comida. Estábamos en el comedor, el ruido de bandejas y voces llenándolo todo. Yo hablaba con un interno mayor sobre un curso de informática al que me había apuntado, cuando sentí un golpe seco en la espalda. La bandeja casi se me cayó. Ten más cuidado, novato, dijo una voz familiar. Era el alto del patio, el mismo de la primera vez. Me miró con una sonrisa cargada de intención. Morales no siempre va a estar al lado para sacarte del lío, añadió. Acuérdate. No respondió a lo que dije. Porque no dije nada. Me quedé helado, viendo cómo se alejaba hacia su mesa. Cuando me giré, Dani me observaba desde la otra punta del comedor. Su mirada decía lo que sus labios no podían pronunciar allí. Esta historia aún no ha terminado. Y yo supe, en ese momento, que la deuda que creía tener con él, esa que intentaba pagar con un beso cada noche, era, en realidad, mucho más profunda. No le debía solo la vida. Le debía haberme recordado que incluso entre rejas yo tenía derecho a elegir a quién acercarme, qué acuerdos aceptar y cuál era la única forma de cariño que quería que contase. La que se da porque ambos quieren. No porque el miedo empuje. No porque la prisión dicte sus reglas. Y fue justo cuando pensaba que lo tenía claro, cuando ya había aceptado esos besos nocturnos como un ritual seguro, que la cárcel decidió meterse, una vez más, en medio. Y lo que vino después nos obligó a Dani y a mí a ir mucho más allá de lo que habíamos pactado. No solo para seguir vivos, sino para decidir que éramos el uno para el otro cuando el resto del mundo parecía empeñado en separarnos. Desde aquel empujón en el comedor, ya no hubo día tranquilo del todo. No había pasado nada grave, una bandeja que casi se me cae, una frase dicha al oído, una mirada larga del interno alto, como quien te señala sin llegar a tocarte. Pero en prisión, lo que no pasa pesa casi más que lo que pasa. Dani y yo lo sabíamos. Aquella noche, en la celda, el beso de antes de dormir tuvo un gusto raro, a alerta. Han venido a marcar territorio, dijo él, después, tumbado boca abajo en su litera, mirando al suelo. Les molesta que yo diga con el no. ¿Qué quieren de ti? Pregunté. Que haga cosas que no voy a hacer, respondió, sin entrar en detalles. Y como no pueden obligarme, intentan buscar el punto débil. Yo, asintió, despacio. Tú. Se hizo un silencio corto. Si quieres, puedo, no sé, intenté. Alejarme en el patio, no ir contigo a todos lados. Igual así se aburren. Dani se inclinó por el borde de la litera, me miró desde arriba. Eso sería darles el gusto, negó. Que crean que pueden organizarnos la vida. No. Lo que sí quiero es que no te quedes solo en zonas donde no haya mucha gente. Ni duchas a deshora, ni gimnasio cuando esté vacío. Y si ves a esos tres juntos, te vas para otro lado. Sin héroes. Pero tú. Yo sé en qué charcos ya me he metido, cortó, suave. Tú aún estás aprendiendo a caminar por aquí. Hazme caso por una vez. Siempre te hago caso, murmuré. Esbozó una media sonrisa. Menos mal que al menos en eso tengo buena fama. Aquel beso de esa noche fue más largo, más apretado. Como si los dos entendiéramos que, aunque no lo dijéramos en voz alta, algo se estaba acercando. El golpe no llegó donde yo esperaba.
Pensaba que intentarían pillarme otra vez en el patio o en las duchas. Pero fueron más listos. Esperaron a un sitio donde sabían que Dani iba a estar sí o sí. El taller. Yo había entrado en el curso de mantenimiento básico. Limpiar herramientas, aprender 4 cosas de electricidad, arreglar enchufes. Era un respiro. El ruido de taladros, el olor a metal, la sensación de hacer algo con las manos que no fuera simplemente pasar el tiempo. Dani también estaba allí, en otro grupo, más avanzado. Se entendía bien con el funcionario del taller y con el instructor. Aquel día, al terminar la mañana, el instructor nos mandó ir guardando el material. Recoged bien, que mañana viene revisión, dijo. Dani se quedó hablando con él en la parte del fondo, al lado de un banco de trabajo. Yo me agaché para dejar unas herramientas en su sitio, cuando noté que la puerta del almacén se cerraba a mi espalda. Entraron 2. Los reconocí antes de levantarme del todo. El alto y el bajo. El tercero se quedó, supuse, haciendo de vigilancia fuera. El almacén era pequeño, con estanterías llenas de piezas, cajas y cosas varias. No se veía desde el taller principal si no te asomabas mucho. Mi corazón empezó a acelerarse. Te dije que Morales no iba a estar siempre encima, susurró el alto, acercándose. Hoy está ocupado. No busco problemas, dije, levantando las manos, con las palmas abiertas. Podéis pasar de mí. No tengo nada que ver. El bajo sonrió torcido. Ese es el tema, dijo. Que al final sí tienes que ver. Dieron un paso más. Yo notaba la espalda casi pegada a una estantería. Mirad, en serio. Empecé. No me dieron tiempo. El alto me empujó contra las cajas, no con tanta fuerza como para tirarme, pero lo justo para que entendiera quién mandaba en ese espacio. Sentí una punzada de pánico. Y, por primera vez desde que había entrado en prisión, en lugar de quedarme callado, grité. ¡Funcionario! Solté. Aquí. El bajo me tapó la boca con la mano. Cállate, que solo queremos hablar, murmuró, apretando. Seguí gritando bajo su palma. Moví los pies, tiré una caja al suelo, hice todo el ruido que pude. El plan no era hacerme daño del todo, pensé. El plan era darme un aviso, asustarme, conseguir que Dan. La puerta se abrió de golpe. ¿Qué pasa aquí? Tronó una voz. No era un funcionario. Era Dani. No sé cómo supo que estaba allí. No sé si oyó mi primer grito o si simplemente vio algo raro. El caso es que, cuando el alto se giró, Dani ya estaba a un paso de la puerta. Sus ojos, esta vez, no estaban fríos. Estaban encendidos. Te dije que con él no, soltó. El alto levantó las manos. Solo estábamos hablando, Morales, dijo. El chaval se ha puesto nervioso, ha tropezado. Ahí fue cuando Dani perdió esa calma calculada que siempre llevaba puesta. No le lanzó un puñetazo de película ni nada por el estilo. Simplemente se interpuso entre ellos y yo, apartó la mano del bajo de mi boca y me echó ligeramente hacia atrás. Sal, me ordenó, sin mirarme. Pero, he dicho que salgas, Iván. Obedecí. Di un paso hacia la puerta. Entonces alguien, no sé quién, tropezó con las cajas del suelo. Una codo chocó, un hombro se movió, la escena se volvió confusa en un segundo. Yo salí disparado al taller principal. Se están peleando en el almacén. Grité. El funcionario tardó 2 segundos en reaccionar. Entró corriendo, seguido de otro. Cuando nos acercamos, Dani y el alto estaban separados por los funcionarios, uno a cada lado, respirando fuerte. No había sangre, ni golpes evidentes, pero la tensión podía cortarse con un cuchillo. Se acabó el taller por hoy, gritó el funcionario. Todos fuera. Nos echaron a todos. Horas después, ya en el módulo, me enteré de la versión oficial. Morales ha iniciado una agresión en el almacén. Le habían puesto parte,
con posibles días de aislamiento o traslado de módulo. A mí nadie me preguntó demasiado. Tal vez porque era el nuevo. Tal vez porque, en el informe, quedaba más limpio poner solo un nombre. Cuando subí a la celda, por la tarde, la cama de arriba estaba vacía. Dani no estaba. Ni sus libros, ni su toalla, ni sus pocas cosas. Solo su taquilla cerrada. Lo han movido, dijo el funcionario, al ver mi cara. Preguntas muchas cosas para ser nuevo. López. Tú a lo tuyo. La puerta se cerró. Me quedé solo en la litera de abajo, en silencio, con la sensación de que me habían arrancado el único trozo de calma del módulo. Los días siguientes fueron un borrón. No sabía en qué módulo estaba, si lo habían mandado a aislamiento, si estaba bien. En prisión, la información circula, pero nunca completa. Oía cosas sueltas. Dicen que Morales se ha calentado en el taller. Le han caído unos días de chabolo de castigo. Igual lo mandan a otro módulo para que no haya líos. Cada frase era una puñalada. Por las noches, la celda se hacía enorme. El silencio ya no se llenaba con nuestras conversaciones, ni con sus chistes secos antes de apagar la luz. No había ritual. No había beso. Solo el techo, frío, y el sonido de otros internos en otras celdas, tosiendo, hablando, gritando alguna cosa cualquier. Me descubrí echando de menos hasta el ruido que hacía Dani al bajar de un salto de la litera. Durante varios días, comí sin ganas, fui al patio sin mirar a nadie, me presenté al taller como un autómata. Marco, el interno mayor que me había recomendado el curso, me miraba con cierta pena. Se nota que te falta algo, chaval, dijo una tarde. No algo. Alguien, pensé. La primera noticia directa de Dani me llegó de la forma más tonta, a través de un libro. Estaba en la biblioteca del módulo, devolviendo uno de los que habíamos leído juntos, cuando el funcionario revisó la contraportada y frunció el ceño. Este tiene algo dentro, murmuró, abriéndolo. Sacó un papel doblado en 4. Me miró. Se habrá quedado de otro interno, dijo, como sin darle importancia. Pero ya que estás tú, entrégaselo a Morales cuando lo veas, ¿no? Me lo dio. Mi corazón dio un vuelco. En el papel, escrito con su letra apretada, ponía: sigo vivo. No te comas la cabeza. Hice lo que volvería a hacer. Estoy en otro módulo, más tranquilo, dicen. No sé cuánto tardaremos en vernos, pero que no te falte esto. Cada noche, antes de dormir, piensa que te doy el mismo beso de siempre. No es deuda. Es costumbre buena. Cuídate, Iván. D. Leí la nota 3 veces. Noté cómo se me aflojaba algo en el pecho, como si hubiese estado conteniendo la respiración desde que se lo llevaron. Esa noche, tumbado en la litera de abajo, me acerqué la nota al pecho, cerré los ojos, en la oscuridad, me imaginé que él se inclinaba desde arriba y rozaba mis labios con los suyos, como tantas veces. No era lo mismo, pero era algo. Y, aunque sonara cursi, me ayudó. El tiempo en prisión es raro. A veces una semana se hace eterna, a veces 3 meses se escapan sin que te des cuenta. Pasaron así: talleres, cursos, algún partido en el patio, cartas de mi madre, silencios, y notas sueltas que me llegaban de Dani a través de otros internos con los que se cruzaba en la enfermería o en el patio general. Nunca eran cartas largas. Siempre breves, directas, muy él. He pedido traslado de vuelta, pero no sé si lo aprobarán. No te quedes esperando eso para vivir. Me he apuntado a un curso de cocina. Si algún día me ves haciendo un guiso, finge que te gusta. Sigo pensando en el beso de cada noche. Me ayuda más de lo que crees. Yo a veces le respondía en servilletas o en hojas sueltas que viajaban de mano en mano. He aprobado el curso de informática. Igual me sirven estos papeles para algo fuera. Hay días en los que me parece que tu litera sigue ocupada. No sé si es triste o bonito. Si aguantamos dentro, fuera nos reiremos de todo esto.
Te lo prometo. Nunca pudimos vernos cara a cara de nuevo dentro. Los destinos, los horarios, los módulos, no coincidieron. Y, casi sin darme cuenta, llegó mi fecha de salida. El último día fue menos épico de lo que había imaginado tantas noches. Papeles, firmas, esperar en una sala pequeña, entregar uniforme, recoger ropa de la bolsa con la que había entrado años atrás. Me miré en el cristal opaco de una ventana. Era otro. Seguía siendo Iván, pero con ojeras nuevas, cicatrices invisibles y una forma distinta de mirar el mundo. Un funcionario me acompañó hasta la puerta exterior. Suerte, López, dijo, sin más. La puerta se abrió. El aire de fuera olía distinto, aunque fuera el mismo. No tenía a nadie esperando con globos, ni familia haciendo fotos. Mi madre vivía lejos, sin coche. Había prometido que vendría a verme pronto, pero aquel día estaba yo solo. Crucé el último paso. Apreté el sobre con mi documentación en la mano. Y, justo cuando estaba a punto de bajar los escalones de la entrada, oí una voz a mi derecha. «Te falta algo». Me giré. Estaba apoyado en una valla baja, con una mochila colgada al hombro y una sudadera sencilla. Pelo un poco más largo, barba mejor recortada, la misma mirada. «Dani». Me quedé quieto. No supe si reír, llorar o salir corriendo hacia él. Hice un poco de todo. Solté una carcajada medio rota y caminé rápido hasta quedarnos frente a frente. «¿Cuándo?», balbuceé. «¿Cuándo saliste?». «Hace unas horas», respondió. «Me enteré de tu fecha por un funcionario con buena memoria. Pensé, si no voy, soy tonto». Sonrió. Ese gesto, allí, fuera, sin barrotes, sin paredes grises, me pareció el mejor paisaje del mundo. «Te ves raro», dije. «De calle». «¿Tú también?», replicó. Pero menos asustado. Nos quedamos un momento mirándonos, en medio de la acera. La gente pasaba, sin prestar atención a dos tipos que parecían conocerse de toda la vida. Entonces, rompí el silencio. «¿Qué hacemos?». «Yo necesito un café que no venga en bandeja de plástico», dijo. Y luego, me miró con una mezcla de timidez y firmeza que no le había visto ni dentro. «Luego quiero proponerte un trato nuevo». «¿Otro trato?», bromeé. «Espero que este no incluya pelearte con medio módulo por mí». «Este es más sencillo», respondió. Pero igual de serio. Fuimos a un bar cercano, de esos normales, con sillas de metal, camarero con delantal y la tele puesta con las noticias. Nos sentamos en una mesa al fondo. Pedimos café. Durante unos minutos hablamos de cosas tontas. El sabor del café, lo raro que era estar rodeados de gente con ropa diferente, la sensación de no escuchar llaves todo el rato. Luego Dani se quedó callado. Yo también. «El trato», recordé. Él asintió. «Durante todo este tiempo», empezó, me repetía que lo del beso de la noche era una costumbre que nos ayudaba a sobrevivir. Y era verdad. Pero también era otra cosa. Algo que no quería decir en voz alta allí dentro porque, hizo un gesto con la mano. «Ya sabes». Asentí. «Fuera tampoco es tan fácil», añadí. «Hay miedos que se vienen con uno, aunque dejes atrás los barrotes». «Lo sé», admitió. «Pero aquí, al menos, no tenemos a tres tíos esperando en un pasillo para recordarnos quién manda. Así que te lo voy a decir sin rodeos. Me he enamorado de ti, Iván». El café se me quedó a medio trago. No es que no lo hubiera sospechado, sentido, leído entre líneas. Pero escucharlo así, con esa claridad, en un bar cualquiera, me dejó sin palabras. Él continuó. «No fue solo por aquel día en el patio, ni por los besos en la celda. Fue por cómo mirabas las cosas, por cómo no te hiciste duro por obligación, por cómo te permitías tener miedo y aún así tirar para adelante. Yo llevaba años aquí dentro antes de que llegaras, medio apagado. Y tú, sin querer, me encendiste una luz que pensaba que ya no me tocaba.
Me reí, con lágrimas en los ojos. Eres un cursi, dije. Si te oyen los del módulo. Por suerte, no están, sonrió. El trato que quiero proponerte es este, que ese beso antes de dormir siga siendo nuestro, pero ya no como agradecimiento ni como ritual de prisión. Como algo que elegimos hacer cada noche, estemos donde estemos. Porque queremos. Sin deudas. Respiré hondo. Acepto, respondí. ¿Así de fácil? Bromeó. ¿Tú sabes las veces que he repetido ese beso en mi cabeza cuando no estabas? Le dije. Dentro, con tus notas, me agarraba a eso para no venirme abajo. Así que sí, Dani. Acepto. Quiero que sigas siendo la última persona a la que beso antes de dormirme. Pero ya no porque me salvaras la vida en el patio, sino porque, busqué las palabras. Porque contigo siento que la vida merece ser vivida. Sus ojos se humedecieron un poco. Entonces estamos en paz, dijo. Nadie le debe nada a nadie. Exacto, asentí. Ahora vamos a la misma altura. Pagamos los cafés. Salimos del bar. Caminamos un rato sin rumbo, solo disfrutando de la sensación de poner un pie delante de otro sin que nadie nos dijera dónde teníamos que estar a tal hora. Cuando empezó a caer la tarde, encontramos una habitación barata en una pensión. Nada de lujo, cama sencilla, ventana pequeña, paredes claras. Nos sentamos los dos en el borde de la cama, mirándonos, de pie todavía en esa frontera invisible entre lo que habíamos sido y lo que podíamos ser. Es raro estar en un cuarto y que la puerta no se cierre sola, dije. Y que no suene el clac, añadió él. Nos reímos. Apagamos la luz. El gesto se pareció tanto a nuestro ritual en la celda que me dio un escalofrío. Pero ahora no había rejas, ni funcionarios, ni números en la puerta. Solo nosotros dos. Dani se giró hacia mí. ¿Te acuerdas de lo que te dije la primera noche? Susurró. Eso de que con esto decidíamos algo, aunque fuera pequeño. Me acuerdo. Pues hoy decidimos lo mismo, pero fuera, añadió. Que este beso no lo manda nadie. Ni la prisión, ni la culpa, ni el miedo. Lo mandamos tú y yo. Se acercó. Nos besamos. No como presos buscando un refugio, sino como dos personas libres que, por fin, podían decir sí sin excusas. Fue un beso tranquilo, sin prisa, lleno de historias detrás y futuro por delante. Cuando nos separamos, apoyó la frente en la mía, como hacía en la litera. Buenas noches, Iván, susurró. Buenas noches, Dani. Cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no temí al día siguiente. Porque entendí algo que quizá había tardado, pero que al final se imponía. En aquel módulo gris aprendí que la vida puede torcerse en cualquier momento. En aquella celda aprendí que el cariño puede crecer donde nadie lo espera. Y con Dani, allí, en una cama sin número, entendí que un beso no era una moneda, ni una deuda, ni una concesión. Era una elección. La nuestra. Y mientras la sigamos tomando juntos, cada noche antes de dormir, ninguna reja, real o de la cabeza, podrá quitarnos eso. Si me hubieras preguntado hace un año quién era la persona más predecible del mundo, te habría dicho su nombre sin dudar. Álvaro de la Vega y Serrano. Sí, con los dos apellidos siempre. Él mismo se encargaba de recordarlos cuando le convenía. Pijo desde la cuna, urbanización privada, colegio de pago, veranos en Marbella, esquí en Vaqueira. De esos que dicen tío cada 3 palabras y creen que la peor desgracia que puede ocurrir es que el wifi de la casa de la playa falle. Y, por encima de todo, con un discurso aprendido de casa que a mí siempre me hacía un nudo en el estómago. A mí los gays me caen fatal. Tío, siempre están haciendo show, decía, como si hablara del tiempo. Mientras no se me acerquen, todo bien. Yo, que soy gay, asentía, cambiaba de tema o soltaba un chiste flojo. Cualquier cosa menos decir, uno se te ha acercado desde los 8 años y ni te has enterado.
Nos conocimos en tercero de primaria. Él era el niño nuevo, con mochila de marca y peinado perfecto. Yo, Sergio, el de familia normal, camiseta del equipo del barrio y padres que se dejaban la espalda para pagar aquel colegio porque te vendrá bien en el futuro, hijo. Me acuerdo perfectamente de la primera vez que habló conmigo. En el patio, un niño mayor me empujó y casi me tiró al suelo. Yo me aguanté las ganas de llorar, decidido a no darle el gusto. Álvaro apareció de la nada. Déjale. ¿No? Le dijo al otro. Si quieres empujar a alguien, empújame a mí. El otro se fue, bufando. Yo me quedé mirándolo, sorprendido. Gracias, murmuré. Él se encogió de hombros, como si no tuviera importancia. Soy Álvaro, dijo. ¿Quieres venir a mi casa después? Mi madre ha hecho croquetas. Desde entonces, fuimos un pack. Videojuegos en su salón enorme, tardes de estudio en mi habitación minúscula, partidos de fútbol, viajes con su familia donde casi me sentía un infiltrado de clase baja en un documental de ricos. Lo compartíamos todo. Bueno, casi todo. Lo que yo no compartía eran las veces en las que, viendo una película, me quedaba mirando demasiado tiempo a determinado actor. O cómo se me encogía algo dentro cuando él pasaba el brazo por encima de mis hombros, sin pensar, al ver un partido. Con 11 años, no tenía palabras para eso. Con 16, ya las tenía. Gay fue una palabra que descubrí en internet, de madrugada, con los cascos puestos y el brillo del móvil reflejado en la cara. Encajaba con demasiadas cosas, con la sensación al ver a ciertos chicos en el vestuario, con la indiferencia ante las conversaciones de mis compañeros sobre lo buena que estaba tal o cual chica, con el vacío raro que me dejaba Álvaro cuando no quedábamos un fin de semana. No se lo dije a nadie, ni a él, menos a él, porque cada vez que salía el tema en clase, su reacción era la misma. Chistes, bromas, comentarios aprendidos en comidas familiares. Mi tío dice que al final esto es una moda, comentaba, comiéndose una patata. Que ahora todos se creen especiales. Y yo, que no quería ser la excepción delante de él, aprendí a sonreír hacia afuera y a morir un poquito por dentro. La vida nos llevó juntos a la universidad. Diferentes carreras, mismo campus. Él, ADE bilingüe. Yo, comunicación audiovisual. Nos veíamos casi a diario. Hermano, en serio, los de tu clase son muy raros, me decía. Todo el día con cámaras y cortos artísticos. Seguro que la mitad son. No terminaba la frase. No le hacía falta. Etiquetas flotando en el aire. De vez en cuando, alguien en la cafetería llevaba una tote bag con bandera arcoíris, o se veía una pareja de chicos cogiéndose de la mano. Álvaro ponía los ojos en blanco. Ya están con su espectáculo. Yo miraba mi café. Tampoco están matando a nadie. No digo que los maten. Tío, se defendía. Pero no hace falta estar recordándolo todo el rato. A mí no se me ocurre ir con una bandera hétero por la calle. No tenía caso discutir. No con él. No con alguien que formaba parte de mi vida de una forma tan profunda que a veces me daba miedo imaginar cómo sería si un día lo perdiera. Así que me callaba y pensaba, algún día se dará cuenta. O no. Y me iré en silencio. La primera fisura en nuestra rutina apareció un martes cualquiera. Yo estaba en la biblioteca, editando un video para una práctica, cuando Marco se sentó en la silla de al lado. ¿Puedo?, preguntó. En todas las mesas hay alguien hablando de apuntes y aquí pareces concentrado. Sonreí. Marco era de mi clase. Pelo rizado, gafas, sudadera grande. Tenía esa mezcla de tímido y gracioso que a mí me ganaba en segundos. Habíamos trabajado juntos una vez en un proyecto, pero no habíamos pasado de buen rollo de clase. Claro, si no te molesta que tenga aquí el desastre. Señalé mi portátil, mi libreta, mi café. Mientras no explote nada, estamos bien, respondió. Se sentó, sacó sus cosas y, durante media hora, estuvimos en silencio,
cada uno a lo suyo. Hasta que salió el tema del video que estaba editando. ¿Eso es para la asignatura de guión?, preguntó, asomándose un poco. Tiene buena pinta. Más o menos, expliqué. Es para un ejercicio sobre plano secuencia. Pero me he flipado. Marco se rió. Si quieres, otro día te enseño un corto que hicimos unos amigos y yo. No es gran cosa, pero al menos nos reímos. Ese otro día fue el principio de todo. Quedamos para ver el corto, luego para tomar un café, luego para ir a un festival de cine pequeño que yo ni sabía que existía. Sin darnos cuenta, empezamos a vernos cada vez más. Con Marco era fácil. No tenía que fingir nada. Podíamos hablar de películas, de miedos, de política, de dormir poco, de las veces que se había sentido raro de pequeño sin saber por qué. Un día, sin darle demasiada importancia, me dijo: mi ex vive en otra ciudad ahora. ¿Tu ex?, pregunté. Sí. Se llama Luis. Lo dijo con una naturalidad que me dejó clavado en el sitio. ¿Y cuánto tiempo durasteis?, pregunté, intentando que la voz no me temblara. 2 años, respondió. Mucho para lo jóvenes que éramos. Pero bueno, aprendí cosas. No me preguntó por mis ex. No le hablé de inventos. No lo necesité. A partir de entonces, algo dentro de mí empezó a moverse, a despertarse. Los primeros días, intenté que aquellos cafés, aquellas tardes de cine y de paseos por el campus se quedaran en mi vida como algo aparte. Un compartimento estanco que no tocara lo que tenía con Álvaro. Pero todo compartimento estanco acaba filtrando. ¿Mañana a las 7 en el gimnasio de siempre?, me escribió Álvaro un miércoles. Mirá el mensaje justo cuando Marco me decía: oye, ¿te apetece que veamos otra peli mañana? Han puesto un ciclo de cine francés raro que igual nos hace dormir, pero nos reímos del intento. Yo, sin pensarlo demasiado, respondí a Marco primero. Yo, venga, vamos. ¿A las 7:30 en la puerta del cine? Él contestó con un sticker de alguien bailando. Luego abrí el chat con Álvaro. Yo, mañana no puedo, bro. Quedé para un trabajo de clase. ¿El viernes? No era mentira exactamente. Simplemente omití que, una vez terminado el trabajo, iríamos al cine. Álvaro tardó un poco en contestar. Álvaro, trabajo, trabajo, trabajo. Te estás volviendo un empollón, tío. Álvaro, el viernes no puedo yo. Cena con mis padres. Lo vemos. No le di más vueltas. Hasta que las vueltas vinieron solas. Empezamos a vernos menos. Primero fue el gimnasio. Luego las tardes de play en su casa. Después, los jueves de peli mala y pizza. No es que dejáramos de hablar, pero nuestros horarios ya no encajaban como antes. Yo me decía que era normal. La universidad, la vida, hacerse mayor. Lo que no calculé fue el efecto Marco visto desde fuera. Un día, al salir de clase, Marco me agarró de la mano para cruzar la calle. Fue un gesto automático, más de reflejo que otra cosa. Lo soltó enseguida, como si nada. Yo sentí una descarga eléctrica. Perdón, dijo, riendo. Odio los coches que se creen dueños de todo. Tranquilo, respondí. Mejor así. No me di cuenta de que Álvaro estaba aparcado al otro lado de la calle, dentro de su coche, viendo la escena. Lo supe horas después. Esa noche, en el grupo de WhatsApp que teníamos desde el instituto, Álvaro soltó. Álvaro, ¿y ese colega nuevo? ¿Sergio? El de los rizos. Te veo mucho con él. Contesté con un gif tonto. Yo, se llama Marco. Es de mi clase. Estamos liados con trabajos. Álvaro, ajá. Trabajos. Llorando de la risa. El emoji de risa me rozó raro. Yo, ¿qué pasa? Tardó en responder. Álvaro, nada, nada. Que últimamente eres más de café con Marco que de birra con tus colegas de siempre. Pero oye, cada uno con su fase. Me cabreé. Y,
Al mismo tiempo, me sentí pillado. No es una fase, tío. Es un amigo. Álvaro, ya, amigo. Sonrisa confiada. Me hervía la sangre. Porque sabía que quería insinuar. Siempre había usado esa misma cara cuando hablábamos de parejas de otros. ¿Tienes algún problema? Dímelo claro. Álvaro. Tranquilo, drama queen. Solo digo que últimamente estás desaparecido. Ya no vienes al gimnasio, no vienes a ver los partidos. Pensé que te habías echado novia, pero veo que es peor. Te has echado un cinéfilo. Respiré hondo. No iba a tener esa conversación por WhatsApp. Mañana hablamos. Álvaro. Mañana tengo lío. Otro día. Cuando tengas un hueco en tu agenda de estrellita del cine. Guiño. Silencio. Lo dejé así. Pero algo entre nosotros se había movido. La situación se tensó del todo la semana siguiente. Marco y yo ya habíamos cruzado la línea de amigos de clase. Una noche, después de ver una peli mala, me besó frente al portal de mi casa. Fue un beso suave, torpe, lleno de nervios. Si no te apetece, me lo dices, ¿eh? Susurró luego. Me apetece, respondí, con la voz temblando. Por primera vez, estar con alguien no se sentía como interpretarle un papel a nadie. No tenía que parecer más macho, ni demostrar nada. Podía ser vulnerable, tonto, reírme fuerte, quedarme en silencio sin que hubiera que llenarlo. Empezamos a vernos más seguido. Nada escandaloso. Cafés, cine, paseos, besos robados en esquinas. La vida parecía, por fin, encajar. Hasta que el mundo pequeño que compartía con Álvaro chocó de frente con ese otro mundo nuevo. Ocurrió un jueves. Marco y yo estábamos en una terraza cerca del campus, riéndonos de una anécdota de clase. Él me tocó el antebrazo al contármela. Yo hice lo mismo cuando respondí. Gestos pequeños que, para cualquiera que mirara con atención, decían más que muchas palabras. Yo no lo vi, pero Álvaro pasó por esa calle justo en ese instante. Lo supe porque, esa misma noche, me mandó un audio. Lo escuché con el corazón encogido. Tío, necesitamos hablar, decía su voz, seria, sin rastro de bromas. Mañana. Sin excusas. En el parque de siempre, a las 6. Nada más. Ni un jaja, ni un emoji. Sentí algo parecido a vértigo. Marco, tumbado en mi cama con el portátil sobre las piernas, me miró. ¿Todo bien? Preguntó. Es Álvaro, respondí. ¿Quiere hablar mañana? ¿Se lo has contado? Preguntó con calma. Negué. No. Pero parece que ha visto más de lo que yo pensaba. Marco cerró el portátil. Mira, Sergio, dijo. Yo no voy a decirte cómo gestionar esto. Es tu amigo de toda la vida. Pero que sepas que no estás haciendo nada malo. No estás traicionando a nadie por salir conmigo. Lo sabía. Racionalmente, lo sabía. Emocionalmente, era otra historia. A las 6 en punto del día siguiente, estaba en el parque de siempre. El mismo en el que de niños jugábamos a la pelota. El mismo en el que, con 15 años, habíamos hablado de exámenes finales. El mismo en el que, una vez, me prometí en silencio que nunca arriesgaría lo que tenía con él. Álvaro ya estaba allí, sentado en nuestro banco, con una chaqueta cara y las manos metidas en los bolsillos. Cuando me vio, no sonrió. Has llegado puntual, dijo. Me dijiste sin excusas, respondí, intentando sonar ligero. Siéntate. Obedecí. Nos quedamos unos segundos en silencio, mirando al frente. Un niño pasaba en patinete, una pareja discutía en voz baja, un perro ladraba a las palomas. Álvaro fue el primero en romper el hielo. Te he visto, soltó. ¿El qué? Pregunté, haciéndome el tonto. Con él, aclaró. Con tu amigo Marco. Noté cómo se me aceleraba el pulso. ¿Y? Fue todo lo que pude decir. No te hagas el listo,
Sergio, bufó. No soy imbécil. Os he visto muchas veces ya. En el campus, en el bar de la esquina, en esa terraza cerca del cine. Siempre juntos, siempre pegados. Ayer, hizo una pausa. Ayer te tocó la cara. Me quedé helado. No sabía que nos hubiera visto tantas veces. ¿Y qué? Repetí, con más firmeza. ¿Desde cuándo te importa con quién quedo? Desde que has dejado de quedar conmigo, disparó. Desde que de repente estoy siempre el segundo plato. Desde que el tío este aparece en tu vida y te desapareces. Tenía los ojos brillantes, de rabia o de algo muy parecido. Álvaro, no eres un segundo plato, me defendí. Sigues siendo mi mejor amigo. Ah, ¿sí? Se rió sin humor. Pues tienes una forma estupenda de demostrarlo. No te veo el pelo, me cancelas planes, me dices que estás con trabajos y luego te veo paseando por ahí con tu amigo especial. Subrayó la palabra. Me ardieron las mejillas. ¿Qué insinúas? Pregunté. No insinúo nada, soltó. Te pregunto directamente, ¿estás con él? Y ahí estaba. La pregunta que llevaba años flotando de mil formas y que ahora se quedaba desnuda entre los dos. Podía mentir. Podía decir que no, que solo éramos colegas, que estaba exagerando. Pero estaba cansado de esconderme. De esconderlo. De esconderme de él. Respiré hondo. Sí, respondí. Estoy con él. Nos estamos conociendo. Me gusta. El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios que habíamos compartido. No era cómplice, ni cómodo. Era un silencio afilado. Ya, murmuró Álvaro. Miraba hacia el frente, la mandíbula apretada. ¿Desde cuándo? Preguntó. Unos meses, dije. Empezamos siendo amigos. Luego, cedió. ¿Y no pensaste en contármelo? Se giró hacia mí, con la mirada herida. ¿En ningún momento? Tragué saliva. He pensado en contártelo cada día, confesé. Pero cada vez que abrías la boca para hablar de los gays que te caen fatal, se me quitaban las ganas. Álvaro se encogió un poco, como si le hubiera golpeado. Yo, titubeó. Yo hago bromas, tío. Ya me conoces. No son solo bromas, negué. Son opiniones. Cosas que dices convencido. Y yo estaba ahí, sentándome a tu lado, fingiendo que no me afectaban. Pero sí lo hacían. Mucho. Me miró como si de repente estuviera viendo a otra persona. ¿Desde cuándo? Intentó. ¿Desde cuándo sabes qué? Desde hace mucho, respondí. Antes de la uni. Antes del bachillerato, incluso. No es algo que haya decidido porque está de moda, Álvaro. Llevo años haciéndome pequeño al lado de tus chistes, de tus frases, de tus comidas familiares donde todos opinan sobre gente como yo sin saber que tienen uno delante. Sus ojos se llenaron de confusión, rabia, miedo. ¿Y por qué no me lo dijiste? Insistió. ¿No se supone que somos amigos? ¿Que somos hermanos? ¿Te acuerdas de lo que le dijiste al chico de clase que salió del armario en segundo de bachillerato? Pregunté, de pronto. Se quedó pensativo. Yo solo. Empezó. Le llamaste pesado por hablar de su novio, lo corté. Dijiste que seguro que ahora nos quería convencer a todos. Que se habían pasado 3 pueblos con lo de normalizarlo todo. Yo estaba ahí, contigo, y pensé, si esto es lo que piensa de él, ¿qué pensará de mí? Álvaro se pasó una mano por el pelo, nervioso. Yo, no sabía, balbuceó. Ese es el problema, respiré hondo. Que nunca has querido saber. Que te quedaste con lo que escuchabas en tu casa y no lo cuestionaste. Y yo, por no perderte, por miedo, me callé. Me callé tanto que casi me pierdo a mí mismo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no quería soltar. ¿Y ahora qué? Preguntó, más bajo. ¿Ahora vas con tu chico y yo qué? ¿Me quedo aquí con cara de idiota?
No es un concurso, respondí. No es o él o tú. Pero sí es una realidad. Estoy con alguien. Me hace bien. ¿Y tú? Lo miré, con tristeza. Tú tienes que decidir qué haces con todo esto. Si sigues siendo el que se ríe desde la grada o si vas a mirarme de verdad. Álvaro me sostuvo la mirada. Por primera vez, vi algo detrás de su rabia. No era solo enfado por sentirse desplazado. Era algo más oscuro. Algo más vulnerable. Celos. No solo de amigo. Aunque él aún no lo supiera. Yo. Empezó, pero se calló. Se levantó del banco de golpe. Necesito pensar, dijo. Me estás desmontando todo en una tarde. Llevo desmontado yo años, susurré. No sé si lo oyó. Se metió las manos en los bolsillos y empezó a caminar hacia la salida del parque. Yo me quedé sentado, con el corazón en la boca. No sabía si lo había perdido para siempre. No sabía si ese había sido el principio de un abismo entre nosotros. Lo que sí sabía era que, por primera vez, no me había pedido perdón por lo que era. Esa noche, no supe que algo en él también se había roto. Algo que llevaba toda la vida sosteniendo, sin comprender, a base de chistes, poses y frases heredadas. Algo que, en los días siguientes, iba a empujarlo al límite. Hasta el punto de que, cuando decidió estallar, no lo hizo con insultos. Lo hizo con un beso. Imprevisto. Y tan cargado de cosas no dichas que iba a cambiar para siempre la forma en que nos veíamos. Los días después de la conversación en el parque fueron raros. No discutimos. No nos gritamos. Sencillamente, desaparecimos el uno del otro. Sin bloqueo, sin no quiero verte más, sin drama explícito. Pero el chat se quedó en visto, las notificaciones en silencio, y el hueco que él ocupaba en mi rutina se convirtió en un ruido de fondo constante. Álvaro siempre había estado ahí. Ahora su ausencia pesaba como una mochila llena de piedras. Marco se dio cuenta. Claro. ¿Has hablado con él? Preguntó, mientras compartíamos unas patatas en la cafetería. Negué. Nada desde ese día. ¿Y tú? ¿Quieres hablar? Insistió. Me encogí de hombros. Quiero y no quiero. Removí la Coca-Cola con la pajita. Quiero porque es mi mejor amigo. No quiero porque estoy cansado de ser yo el que lo arregla todo. Marco me miró largo rato. ¿Puedo hacerte una pregunta un poco incómoda? Dijo al fin. A estas alturas. ¿Le quieres? Preguntó. Y no hablo solo de es mi amigo. Respiré hondo. La respuesta no era sencilla. Le quise muchos años así, admití. Como algo que nunca dije en voz alta, porque era imposible. Luego lo encerré en una caja con 7 candados. Me dije que no, que solo era dependencia, costumbre, que el corazón se podía educar. Y entonces llegaste tú. Marco asintió, sin incomodarse. ¿Y ahora? Ahora le quiero como parte de mi vida, dije, despacio. Como la persona que ha estado en todos mis recuerdos importantes. Y, sí, hay un trozo raro que no sé si es amor antiguo, costumbre, miedo a perderlo o todo mezclado. Pero estar contigo no se siente como estar esperando a otro. Se siente, bien, diferente, real. Marco sonrió, triste. Eso me basta, respondió. Solo quería saber si, cuando le mires, vas a estar aquí o en otro sitio. Le agarré la mano por encima de la mesa. Estoy aquí, afirmé. Y lo estaba. Pero también era cierto que, por mucho que intentara mirar hacia adelante, una parte de mí seguía girando la cabeza para ver si Álvaro venía detrás. Lo que yo no sabía era que, mientras tanto, Álvaro estaba librando su propia guerra en silencio. No lo supe por él, sino por una tercera persona. Un sábado por la tarde, me crucé con Lucía, una amiga en común de la carrera, en el metro. Tío, me dijo nada más verme. ¿Qué le pasa a Álvaro? Me tensé. ¿Por qué? Pregunté. Está insoportable, se quejó.
En clase no entra en razón. Se pelea con todo el mundo cuando sale el tema de derechos, diversidad y esas cosas. Más que antes, quiero decir. El otro día casi se engancha con un profesor porque mencionó algo de una charla sobre orgullo. Y cuando le pregunté si era por ti, se calló. Noté un cosquilleo incómodo en la nuca. ¿Sabes que me vio con Marco? Pregunté. Lo sé, asintió. Estaba conmigo. Dijo que qué pesados. Siempre dando espectáculo. Yo le dije que estabais sentados, hablando, y que si eso era espectáculo, apaga y vámonos. Se enfadó conmigo. Me mordí el labio. Está gestionándolo mal, murmuré. Lucía me miró con una mezcla de cariño y reproche. Sergio, una cosa es gestionar mal y otra es que se esté ahogando, dijo. A lo mejor tú no tienes que salvarle. Ya lo sé. Pero tampoco puedes hacer como si no pasara nada. Se le nota, roto. Esa palabra me hizo daño. Roto. Porque, por encima de todas las cosas, Álvaro siempre me había parecido alguien que nunca se rompía. El que sacaba chistes, ironías, planes caros para tapar cualquier cosa incómoda. Pensar que ahora, en algún sitio, estaba deshaciéndose por dentro, me removió partes que creía dormidas. Pasaron unos días más. Yo intentaba no mirar su foto en WhatsApp. Me concentraba en mis trabajos, en mis ratos con Marco, en mi vida que seguía y que, por primera vez, no giraba en torno a lo que Álvaro hiciera o dejara de hacer. Hasta que llegó el viernes. Eran casi las 11 de la noche. Marco se acababa de ir de mi casa después de una cena tranquila y una película que terminamos a medias porque nos quedamos dormidos en el sofá. Yo estaba recogiendo la mesa cuando el timbre sonó. Di un respingo. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla. Álvaro, con sudadera, sin peinar del todo, los ojos brillando con una mezcla de cansancio y algo más intenso. Abrí. Hola, dijo, como si nos hubiéramos visto ayer. Hola. Silencio. ¿Podemos hablar? Preguntó. Mi primer impulso fue decirle que no, que era tarde, que estaba cansado, que otro día. Pero algo en su cara, en la forma en que apretaba la mandíbula para sostenerse, me hizo apartarme y dejarle pasar. 5 minutos, avisé. No más. Me valen. Entró en el salón, miró rápido alrededor, quizá buscando signos de Marco, y se sentó en el borde del sofá, nervioso. Yo me quedé de pie, apoyado en la mesa. Qué formal, intentó bromear. Parece que vayas a interrogarme. Depende de lo que vengas a decir, respondí. Sus ojos se oscurecieron. He estado pensando, empezó. Mucho, demasiado. Y creo que he hecho más daño del que parecía. Con mis bromas, con mis frases, con mi manera de ir por la vida creyendo que lo sé todo. Así que, quería pedirte perdón. Aquello sí que no lo tenía en el guión. ¿Perdón? Repetí. Por todo, asintió. Por todos los a mí los gays me caen mal que solté delante de ti sin preguntar siquiera cómo te hacían sentir. Por todas las veces que cambié de tema a carcajadas cuando salía algo que te tocaba de cerca. Por usar la palabra maricón como insulto en tu presencia, sabiendo ahora que lo que estaba insultando eras trozos de ti. Se me hizo un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a oírle hablar así. Sin muletas. Sin chistes. No te estoy diciendo esto para quedar bien, añadió. Ni porque ahora seas el amigo gay y quiera colgarme la medalla de aliado. Hizo una mueca. Te lo digo porque me he dado cuenta de lo que era. Sergio, un cobarde. Me desconcertó tanto la palabra que me senté frente a él, en la otra esquina del sofá. ¿Cobarde? Pregunté. Sí, asintió. Porque es muy fácil decir que los gays me caen mal cuando en realidad lo que te da miedo es. Se quedó en blanco un segundo. Mirarte al espejo y ver que hay cosas en ti que se parecen a lo que criticas. Es muy fácil reírte desde la barrera para que nadie se atreva a señalarte a ti. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Álvaro, susurré. Él respiró hondo.
El otro día os vi salir del cine, continuó. A ti y a Marco. Ibas riéndote, hablando como si el mundo no pesara. Él te tocó la espalda, tú le miraste como jamás me has mirado a mí. Y sentí ganas de cruzar la calle y apartarlo de un empujón. Se rió, sin humor. Lo juro. Nunca me había pasado algo así. Me ardía todo. ¿Celos? Pregunté, sin disfrazar la palabra. Sí, admitió, casi escupiendo. Y no solo porque dejabas de quedar conmigo. Alzó la vista y me taladró con ella. Celos porque quería ser yo el que te hiciera reír así. El mundo se detuvo. No hubo coches, ni vecinos, ni televisión. Solo esa frase, suspendida entre nosotros. Te has vuelto loco, musité. Ojalá, respondió. Sería más fácil. Podría echarle la culpa a un golpe en la cabeza. Pero no. Negó. He estado revisando toda nuestra vida y encaja demasiado bien. Las veces que me molestaba que te fueras con otros, las bromas que hacía cuando hablábamos de amor, el asco exagerado que me daba ver a dos tíos besarse, sonrió triste. A lo mejor el problema no era que me dieran asco. A lo mejor el problema era que me daba vértigo verme reflejado ahí. Sentí que el salón se hacía demasiado pequeño. No puedes venir ahora, después de tanto tiempo, y soltarme esto como si. Me levanté, nervioso. Como si fuera una conversación normal. No es normal, admitió. Pero tampoco quiero seguir escondiéndolo. Tú dices que llevas años haciéndote pequeño al lado de mis bromas. Yo llevo años haciéndome el macho al lado de un sentimiento que no quería ni nombrar. Se levantó también. Ahora estábamos casi a la misma altura, frente a frente. ¿Qué quieres de mí? Pregunté, con un hilo de voz. ¿Que deje a Marco? ¿Que te aplauda porque has descubierto algo de ti? ¿Que te cuide mientras tú te encuentras? Álvaro tragó saliva. No sé lo que quiero, confesó. Solo sé que, cuando pienso en perderte, me duele el pecho. Y que esa imagen tuya con él me ha hecho cuestionarme muchas cosas. No vengo a exigirte nada. Vengo a decirte la verdad por primera vez. Se hizo un silencio cargado. Yo estaba enfadado, triste, desorientado. Quería abrazarlo y empujarlo a la vez. Lo siento, pero llegas tarde, dije, al fin. Llegas con años de frases que me han dolido, con meses de silencio, con alguien en mi vida que sí ha estado cuando tú estabas ocupado evitando mirarte. No puedo hacer como si todo eso no existiera. Asintió, con los ojos brillando. Lo sé, susurró. Y aún así, tenía que venir. Dio un paso hacia mí. Yo, por instinto, di un medio paso atrás. Álvaro, cállate un segundo, por favor, dijo, con la voz quebrada. Y entonces pasó. Durante años había imaginado 1000 escenarios en los que él y yo nos acercábamos. En un vestuario, borrachos en una fiesta, en un viaje en coche. La realidad fue más simple. Sin banda sonora. Sin luces. Sin público. Solo él dando un paso más, levantando la mano, sujetándome la cara con una torpeza que no le había visto nunca, y sus labios chocando con los míos. Fue un beso raro, cargado de rabia, miedo, años de negación. No hubo técnica, ni ángulo perfecto. Él temblaba, yo también. Sentí como su respiración se entrecortaba contra mi boca, como sus dedos se clavaban un poco en mi mandíbula, como si temiera que me fuera a desvanecer. Durante un segundo, mi cuerpo reaccionó con la memoria de un deseo antiguo. Es Álvaro, pensó una parte de mí. Es el que estuvo en todos tus cumpleaños, el que te vio llorar por tu primer suspenso, el que te defendió en el patio, el que te hacía reír cuando pensabas que no podías más. Y luego apareció la otra parte, la que recordaba todas las veces que me hizo pequeño sin saberlo, la que se sabía ya sostenida por otros brazos, por otras manos, por otra voz que no me pedía que llevara su peso. Lo aparté lentamente, no de un empujón. No con rabia.
Con cuidado, como se aparta a algo frágil. Él abrió los ojos, asustado. Lo siento, balbuceó enseguida. Lo siento, lo siento, lo siento. No debería haber. Álvaro, lo interrumpí. Para. Se quedó quieto, respirando fuerte. ¿Has sentido algo? Preguntó, como un niño que teme la respuesta. Me tomé unos segundos. No iba a mentirle. He sentido muchas cosas, admití. La nostalgia de todo lo que no fue. El cariño enorme que te tengo. La parte de mí que durante años hubiera dado cualquier cosa porque esto pasara. Pero también, he sentido que no estoy en ese lugar ya. Bajó la mirada. Llegué tarde, repitió, casi para sí mismo. No es solo que llegues tarde, añadí. Es que has tenido que atravesar tus propios prejuicios para estar aquí. Y eso es tu camino, no el mío. Yo ya hice ese viaje hace tiempo. No puedo retroceder. Se pasó las manos por la cara. ¿Y ahora qué hago con esto? Susurró. Porque yo no puedo no haber sentido esto. No puedo volver atrás y hacer como si no hubiera pasado. No puedo, Sergio. Pues tendrás que aprender a vivir con ello. Respondí, suave. Como yo aprendí a vivir con lo mío cuando tú aún hacías chistes. Tendrás que hablar con alguien, cuestionarte cosas, enfadarte, llorar, lo que toque. Pero no puedo ser tu terapia. Me miró, herido. No quiero que seas mi terapia, negó. Quiero que seas tú. El de siempre. Mi persona. Y lo soy, afirmé. Pero mi persona ahora también incluye a alguien más. Marco no es un extra en mi vida. No es un invitado temporal. Es alguien con quien estoy construyendo algo. Y si tú quieres estar, es ahí, aceptando todo, no disputando un papel que nadie te ha quitado. Nos sostuvimos la mirada largo rato. Él fue el primero en apartarla. ¿Crees que algún día podré veros juntos sin que se me haga un nudo en el estómago? Preguntó. Creo que si eres honesto contigo. Sí, respondí. Y si no, también será una respuesta. Pero no será culpa nuestra. Asintió, despacio. Se acercó una última vez. Pensé que iba a besarme otra vez. Pero no. Me abrazó. Un abrazo de esos que conocía bien. Fuerte, casi torpe, con la barbilla enganchada en mi hombro. Perdón, susurró, con la voz ahogada. Por todo. De verdad. Le devolví el abrazo. Y gracias, añadí. Por atreverte a mirarte, aunque sea tarde. Nos separamos. Sus ojos estaban rojos. Dile a Marco que... Tragó saliva. Que lo siento también. No por hoy, sino por todas las veces que lo miré como si fuera culpable de algo. Se lo diré, prometí. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró. Te quiero, dijo. No sé aún cómo. No sé qué nombre ponerle. Pero te quiero. Sonreí, triste y agradecido. Yo también, respondí. Y por eso mismo te digo que, si quieres quedarte en mi vida, tendrás que aprender a querer sin poseer. Asintió, como si se apuntara a una tarea pendiente. Nos vemos, murmuró. Y se fue. Marco llegó al rato. No porque lo hubiera llamado, sino porque teníamos planes de todas formas. Nada más abrir, vio mi cara. ¿Ha venido? Preguntó, sin rodeos. Asentí. ¿Te ha besado? Añadió, mirándome a los ojos. Abrí la boca para negar por inercia. Luego la cerré. Sí, respondí. Pero también se ha roto un poco por dentro al hacerlo. Marco respiró hondo. ¿Y tú? Preguntó. Yo me he dado cuenta de que lo quiero mucho, dije. Pero de otra manera. Como se quiere a alguien que te construyó pero que ya no puede ser tu casa entera. Se acercó. ¿Puedo? Dijo, señalando mi espacio. Siempre, respondí. Me abrazó, apoyando la cabeza en mi pecho. No te voy a pedir que elijas entre él y yo, susurró.
Pero sí te voy a pedir que sigas siendo tan honesto como hoy. Con él. Conmigo. Contigo. Sonreí, por primera vez en horas. Ese es el plan, dije. Lo besé. Y fue distinto. No porque el beso de Álvaro no hubiera significado nada, sino porque este beso estaba en el presente, no en un intento de corregir el pasado. No voy a decir que, a partir de ahí, todo fue fácil. Álvaro y yo no volvimos a ser exactamente los mismos. Hubo silencios incómodos, distancias, momentos en los que desaparecimos meses y volvimos con mensajes tímidos. ¿Has visto tal serie? Feliz cumpleaños, me he acordado de ti con esta canción. Hubo una primera vez en la que los tres coincidimos en una fiesta de la uni. Álvaro me saludó con un abrazo breve. A Marco le dio la mano. Nos conocemos de vista, dijo. Pero me debo una cerveza contigo un día. Marco sonrió. Cuando quieras. Nadie mencionó aquel beso en mi salón. Ni hacía falta. Estaba ahí, en la historia, como un punto de inflexión. Una prueba de que lo que más miedo nos da a veces no es lo que sienten los demás, sino lo que nosotros sentimos y no sabemos nombrar. Con el tiempo, Álvaro dejó de hacer chistes fáciles. Empezó a escuchar más. A veces se equivocaba, otras metía la pata. Pero ya no era el que se reía desde la grada. Era el que se quedaba hasta el final del partido, aunque el resultado no fuera el que tenía apuntado en su cabeza desde niño. No sé en qué punto de su propio camino está ahora. Eso le pertenece. Lo que sí sé es que, cuando alguien en mi entorno dice frases como las que él repetía antes, me acuerdo de esa noche, de ese beso torpe cargado de miedo, y me viene la misma idea a la cabeza. Lo que más odias fuera suele parecerse demasiado a lo que no soportas dentro. Si esta historia deja algo, espero que sea eso. Que detrás de cada "a mí los gays me caen fatal" puede haber ignorancia. Sí, pero también puede haber una persona aterrada mirándose en el espejo equivocado. Y que amar, a un amigo, a una pareja, a uno mismo, no va de llegar el primero, sino de atreverse a decir, aunque tiemble la voz. Lo he entendido tarde, pero ahora ya no quiero seguir fingiendo.